Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo de tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola Virgo, estas son tus carticas para Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerden que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuena, el resto lo puedes dejar ir, por favor. Vamos a dejar estas tres para cerrar lectura y vamos a ver cuál es la energía de Virgo. Ok, el 9 de Miguel. Mira, Virgo, te estás preocupando, o sea, yo sé que nosotros, porque yo soy Virgo, para los que no lo saben, sobrepensamos muchas veces las cosas. Es como una característica de nosotros muy arraigada. Y para los que tenemos doble Virgo, por ejemplo, en mi caso, yo soy Virgo solar y ascendente, es como que un poquito más. A mí me da risa cuando dicen, ay, pero no pienses tanto en las cosas. Señor, usted no sabe lo que me están diciendo. Pero sí se puede. Ok, sí se puede. Cuando nosotros sintamos que estamos cayendo como que en la sobrepensadera, pues una cosa es pensar algo y otra cosa es volverlo a pensar, buscar, 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 buscar y seguir pensando en eso. Es como un ciclo vicioso. Nosotros tenemos que salirnos de allí. Ocuparnos en otra cosa, comenzar a hacer algo. Yo llegué a un momento y me coloqué una elástica, una gomita. Y cuando yo comenzaba con la sobrepensadera, ¡pah!, me jalaba la elástica, pique y me pinchaba, ¡pah!, y eso me sacaba de cualquier pensadera. Entonces, aquí nos están diciendo que dejemos de estar preocupándonos innecesariamente, que nos enfoquemos en las cosas que realmente queramos que suceda y que hagamos algo para que suceda. O sea, que comencemos a tomar acción y que nos relajemos y que no sintamos culpa ni preocupaciones, que se lo dejemos a nuestros ángeles. O sea, nos están apoyando. A veces nosotros comenzamos a sobrepensar las cosas, imaginarnos 14 millones de posibilidades y tener un plan B, C, D, E, F, G para cada posibilidad, por si acaso no funciona el plan A, ni las 3.500 formas de que dijimos que podíamos hacer ese plan A, pasamos al plan B. O sea, no. Bueno, también esto dependiendo de si naciste en septiembre o en agosto, que me di cuenta que somos muy diferentes los Virgos así. Pero sea cual sea tu caso,
deja de estar pensando tanto y de estar preocupándote, ¿ok? Incluso siento que pueden ser creencias o cosas que te hayan dicho los demás y eso te causa mayor preocupación, inclusive te causa culpa porque no habías visto ese panorama o de verdad ser ese panorama y yo estoy sobrepensando y exagerando mi parte, o sea, algo así. Entonces, no te preocupes. Trata de cerrar, de cortar ese círculo vicioso que tenemos los Virgos de estar sobrepensando las cosas y confiemos. O sea, piensa, actúa y ya. No, disfruta el proceso. Porque nos quedamos en la parte mental y a veces no actuamos por estar tratando de ser lo más perfecto posible en lo que respecta a la parte mental. Ejemplo, un proyecto. Tenemos un proyecto y yo quiero vender tal cosa y voy a hacer tal cosa para vender. Pero entonces imaginamos cómo le gustaría a las personas, qué le gustaría hacer, si se presenta algún problema y tal. Y estamos ahí maquinando todas las posibilidades y ni siquiera nos hemos puesto a comprar los materiales para hacer, pero ya tenemos todo solucionado. Entonces nosotros normalmente nos quedamos mucho en la parte, aunque somos elemento tierra, nos quedamos mucho en la parte mental. Yo no sé, esa es una incongruencia. Bien, pero no sé, somos así, pues así nos quieren. Entonces hay que comenzar a actuar. Yo, por ejemplo, hago jabones, sales aromáticas, vendo helados también y, y yo quiero tener la presentación perfecta, por ejemplo, para los jabones, mi caja, mis papelitos reciclables, el sello, la tal, el cómo le voy a hacer todo eso está dentro de mi cabeza. Y cada vez que voy a vender un helado, para mí es un helado, un jabón para mí es horrible que yo no tenga esa presentación que ya yo tengo en mi cabeza. Pero tengo que actuar porque no, o sea, a medida que va creciendo el emprendimiento es que yo puedo ir a comenzar a ajustar eh, la parte visual, por así decirlo, de mis productos. Entonces, ha sido así como un trabajo bonito que he tenido que comenzar a hacer los helados, yo, las etiquetas, las cosas, toda la presentación. En mi mente está la bolsa perfecta de cómo la cinta, pero no puedo, o sea, tengo que comenzar para poder generar el capital para invertir luego en presentación. Entonces es algo así. Tengo que dejar de estar pensando tanto y accionar, vender, ir invirtiendo capital. Cuando ya me dé, compro las cosas que necesito para darle esa estructura de presentación que yo deseo, que yo sé que es la mejor, la fabulosa, pero tengo que accionar, ¿ok? Entonces, eso es algo por el estilo acá. ¿Tienes algún problema? ¿Estás sobrepensando? Actúa y deja que las cosas fluyan. Muy bien. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros a través del tarot, mi querido Virgo, Sol, Luna ascendente o Venus. Vamos a ver qué nos prepara estos días después que veas este video, porque recuerda que las lecturas son atemporales, ¿ok? Vamos a pedir 5 carticas más. Ellas brincan, bailan y todo. Ok. Vamos a pedir 4 cartas más. Una cartica más, por favor. Esta carta ha salido bastante en las lecturas que ya he grabado. Mis hijos se olvidan. Yo tengo hasta un letrero, tengo yo de que estoy grabando. Yo igualito entra. Vamos a ver, así se ve bien. Bueno, Virgo de mi corazón. Mira, siento que esa pensadera es porque tú no quieres caer en
en alguna situación por la cual ya hayas pasado o vivido o haya pasado a alguien cercano, porque no necesariamente tiene que ser tuya directamente la experiencia. ¿Ok? Lo que sí te voy a decir es que estás en una posición de que lo que vayamos a sembrar, digo vayamos porque yo soy Virgo, lo que vayamos a hacer, a sembrar, sí nos va a ir bien, nos va a dar la estabilidad que nosotros queremos, vamos a tener una, una claridad en lo que realmente queremos. No significa que creemos que está fácil, o sea, es como que ahorita por la pensadera nosotros pensamos que yo quiero sembrar, no sé, fresa, que es un lugar que tiene que ser un ambiente húmedo, frío, así sabroso y bueno, y yo estoy en una parte árida y yo digo, no, nada, no se me va a dar. O sea, estás en la preocupación, no se me va a dar, que esto y que lo otro, que ay, que no. Pero lo que no te, lo que te quieren decir aquí es que recuerda que todo renace, todo es un ciclo, ¿ok? Puede ser que de repente tú querías sembrar fresa y te diste cuenta que está súper árido, pero como tienes esa energía de querer hacer las cosas, te das cuenta que es tu acción la que va a comenzar a florecer, la que va a comenzar a nacer y que vas a renacer con de las cenizas. Es como que esto que supuestamente está muerto, ¿ok? Es lo que está renaciendo. ¿Ves que el ave fénix sale desde aquí? Entonces, lo importante es que sepas de que tú puedes lograrlo y lo vas a lograr con una visión más allá de lo que quieres, pero no tienes por qué estar preocupándote. Aquí te lo dicen, ponte a construir, acciona. Tú nada haces con decir, ay, este pilar se viera bonito si tuviera tres monedas allá arriba y no sé qué cosa. No, ya deja de estar pensando y ponte a accionar. Si sientes que hubo traición, manipulación por parte de alguien o que alguien te quiere manejar, no te preocupes, recuerda que siempre vas a poder florecer, ¿ok? Siempre vas a poder florecer. Inclusive siento que aquí hay varias personas que creen en que las personas prendiendo velitas y tal, como que, ay, que me echaron un daño para que las cosas no me salieran bien. Deja de estar preocupándote, deja de estar dándole fuerza a situaciones, a tus creencias y comienza a fluir con todo lo que vaya sucediendo. Fluir es que te des cuenta que tú no puedes controlar todo, que si lo que tú quieres hacer involucra a otras personas, tú no puedes controlar cómo actúa esa persona, cómo piensa esa persona, o sea, esa persona tiene su tiempo, tú tienes tu tiempo diferente, entonces en el momento en que haya choque, tienes que comprender de que esa persona tiene su mundo y tú tienes tu mundo, ¿ok? Fluir, aceptar que hay puntos de vista diferentes a los tuyos, que no todo el mundo logra ver los detalles que tú ves, entonces es como que en vez de enfrentarse, vuélvase un equipo y vean que es buena esa persona, que es bueno tú y trabajan en equipo, ¿ok? Pero tienes esa energía y sí se va a dar espectacularmente. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí los guías y maestros a través de las cartas del tarot. Vamos a pedir 5 carticas más. Dos carticas. Vamos a pedir una cartica más, por favor, para Virgo. Vamos a acomodar aquí para después dar.
Y debajo de la carta quedó la torre. Y ay, pero mira la que quedó debajo de la torre, el ermitaño. Lo voy a agarrar porque eso hacemos nosotros. Mira, mi querido Virgo. Lo primero es que lo que veo aquí es que quieren señalarnos, quieren que veamos bien que no todo es lo que se ve a simple vista, no todo es lo que vemos delante de nosotros. Hay siempre algo detrás, ¿ok? Algo que tenemos que comprender para que se logren todos los objetivos y dejemos de preocuparnos, ¿ok? Por ejemplo, el Virgo, me encanta, el mago. Me encanta el mago porque, bueno, dije el Virgo porque el mago está, su planeta regente es Mercurio y Mercurio es el de nosotros y chévere. Entonces, aquí tenemos doble representación de Virgo. Ya como que el sol y el ascendente. Aquí estoy yo completamente. Pero nada, yo me menciono mucho Mosca porque nada más puedo hablar de mí, yo no puedo hablar de más nadie. Entonces, por ejemplo, aquí te están diciendo aquí la constelación, el mago tiene los deseos y tal, pero aquí te están mostrando de que tienes una nueva, o sea, es como un nuevo amanecer, tienes una nueva oportunidad. De repente has sentido que has tenido todos los elementos y no has hecho nada, que hasta ahora no hay nada, que bolas, que estamos en la oscuridad, que ya queremos actuar, pero no te preocupes porque se está acercando el amanecer y es algo que viene saliendo. Esta preocupación que tienes aquí es por este cambio de estructura que se está dando. Se nos está cayendo como esa cárcel mental donde nos hemos metido, somos muy estructurales. Entonces, al romperse las estructuras, como que quedamos, ay, ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Tú sabes lo que a mí me costó el tiempo que yo invertí en formar esa estructura? Pues bueno, esa estructura nos limitaba, mi querido Virgo. Esa estructura no nos permitía ver un poco más allá de las cosas. Y se va a dar que está comenzando a surgir desde nuestro inconsciente, puede ser temores, puede ser sueños, anhelos, amores, pero es una cantidad de emociones que están floreciendo, ¿ok? Y es así como que, ay, que estamos surgiendo. Así es, pero así es que estamos. De frente a lo que hemos enmascarado para no nos sentirnos, o puede ser culpables o vulnerables, lo que sea. Sí, aquí me vuelven a repetir esta es la misma energía, ¿ok? Entonces nos están diciendo que para nosotros poder salir de aquí tenemos que dejar de preocuparnos y esto se va a dar por este cambio de estructura, una estructura mental. Lo que siento es eso, que va a haber es como un cambio de estructura pero a nivel mental, porque hay momentos torres de personas que puede ser que, ay, que se le quemó la casa, por ejemplo, que se murió alguien muy cercano y tal. Pero aquí, por lo que yo veo, es un cambio, y me encanta, de la forma en que pensamos las cosas. Y aquí nos están mostrando nuestro arcano mayor. Es sumamente importante porque nos va a dirigir hacia adentro. Hacia adentro. Este proceso es como que vamos a ver en nuestro interior el otro lado de la moneda. Bien, donde nos dicen desde un principio que para poder tener éxito tenemos que romper esa rigidez que hemos tenido, tenemos que fluir más con las demás personas, con cómo piensan las demás personas, porque sí hay alguien que está pendiente de nosotros, que quiere estar, pero la forma de actuar de esa persona es diferente a la que hacemos nosotros. Pero aquí lo que nos están diciendo es que, miren, hay otras formas de pensar, hay otras formas de sentir, de actuar. Relájate y comienza a ver todo desde como detrás de vestidores. No seamos protagonistas como tal de las cosas. Dejemos que las cosas vayan fluyendo y seamos observadores. ¿Ok?
para que se vayan a dar las cosas como se tengan que dar. Vamos a ver los 3 mensajes que nos salieron para cerrar. Mira, hay mucha frustración. Eso es típico de Virgo cuando las cosas no salen como tienen que salir, porque sabemos cómo debe de salir. Eso es lo malo. Nosotros somos tan detallistas que nosotros vemos cosas que a los demás les cuesta. Y cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, es que no se dan cuenta que la mayoría de las veces es la mejor opción. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que cada quien tiene un proceso, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Y eso nos frustra. Entonces tenemos que comenzar a dejar de frustrarnos. Y dice, la frustración no abre las puertas. La clave para resolver nuestros dilemas o disolver los bloques es tomándote un respiro. Céntrate en ti y reagrúpate. Y toma las cosas con más calma. Tenemos que hacerlo, sí o sí tenemos que hacerlo. Para poder salir de esta energía, tenemos que romper esa estructura y la única forma es que nos relajemos. Soltemos esa frustración que no nos lleva a nada, ¿ok? La otra es como que ríndete al juego. Tómate un respiro, date cuenta, aquí nos mandan a respirar, calmarnos, a soltar la frustración. Y aquí nos está diciendo, tómate un respiro, deja de estar sobrepensando en las cosas. O sea, sobrepensando, Virgo, por favor, ¿qué les pasa? Momento sarcástico. Haz algo divertido, juega. Es tiempo de jugar y de recreacionarte y rejuvenecerte. A veces nosotros nos preocupamos tanto por cosas que ni siquiera han pasado que no vale la pena. Entonces es momento de como que divertirnos, de tomar las cosas como más a la ligera, para que se pueda dar este rompimiento de estructura mental y este encarcelamiento que tenemos. Y dice que nos rindamos a la sabiduría de nuestro cuerpo. Dice, escucha tu cuerpo y escucha los mensajes de tu cuerpo sobre las personas o situaciones. Si sientes como que te incomoda físicamente, como que, no sé, como que te da mala vibra esa persona, si el cuerpo tuyo te lo dice, entonces escúchalo, ten cuidado. Y si te sientes energizado, feliz, muévete hacia allá. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por la mente que por lo que dice nuestro cuerpo. Es decir, vamos a ver un ejemplo con una pareja. Me acordé de la canción de Gilberto Santa Rosa, que no se pone de acuerdo la conciencia con la razón, pero yo lo veo como que el cerebro y el corazón. Puede ser una relación donde no te haya ido como que muy bien, ¿bien? Y terminaron, se alejaron, cambiaron, no sé qué cosa. La mente te dice, no le vayas a dar otra oportunidad a esa persona que no sé qué cosa, por esto, por allá. Pero el corazón está sentido, y la persona se acerca y quiere volver contigo y te dice, si tú te sientes, si tu cuerpo te dice, sin meterle mente, te dice que como que no está siendo honesto, esa persona contigo honesta, aléjate. Si tu mente dice, no le dé oportunidad, que no sé qué cosa, y tu cuerpo te siente energía, siente vitalidad, dale chance. Dale chance, porque si igual no funciona, te va a servir de experiencia para aprender algo más sobre ti. Pero si, por ejemplo, tu mente dice, bueno, sí, vamos a dar una oportunidad porque tiene lógica lo que dice, pero tu cuerpo siente así como que hay algo que no cuadra, pues hágale caso a su cuerpo. Es lo que nos están diciendo aquí, ¿ok? Bueno, mi querido Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, lo voy a dejar hasta aquí. Si es primera vez que estás por aquí, te pido por favor que te suscribas, le des like, comentes. Eso me ayuda muchísimo y a ti no te quita nada darle clic al botoncito. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bye bye, va con amor y espero que ayude. Los amo.